Hola, hola a todos. Bienvenidos a The English Show. Mi nombre es Gonzalo Díaz, soy profesor de inglés. Y esta vez vamos a ver el primer condicional, el first conditional. ¿Qué es esto del primer condicional? Es una oración que tiene por objeto ponernos en una situación de condición. Entonces, hay varios condicionales, pero hoy vamos a ver el primer condicional. Este condicional ya es para alumnos o estudiantes que tengan un nivel intermedio de inglés, porque se deben conocer estructuras que ya deberían estar más o menos conocidas, ¿no? Entonces, el primer condicional es una oración, como habíamos dicho, compuesta de dos cláusulas que hablan sobre posibles acciones en el futuro, además de predecir su resultado. Por lo tanto, ya, es una oración. Eso es el primer condicional. Y tiene dos cláusulas. Digamos, para entenderlo mucho mejor, dos partes tiene esta oración. ¿Ok? Tengamos un ejemplo. If I go to the downtown, I will buy many things. Si yo voy al centro de la ciudad, compraré muchas cosas. Fíjense cómo parte la oración en el primer condicional. If. ¿Qué significa if? Significa sí. Pero no es el sí de yes, ese sí que es afirmativo para responder. No. Este es un sí condicional. Si yo voy a la playa, si yo hago tal cosa, ese es el sí que estamos viendo acá en el primer condicional. Entonces se dice if I, claro, si yo, if I go to the downtown, si yo voy al centro de la ciudad, y ahí tenemos la primera parte. Ahí tenemos esto que se llama la cláusula, clause, la cláusula del if. Y normalmente, en realidad siempre, está separada por una coma. If I go to the downtown, coma. Por lo tanto, ahí tenemos la primera parte del if, ¿no? If I go to the downtown, coma, I will buy many things. Y ahí está la segunda parte, que siempre es con will. El will, ya lo deberían ustedes saber, es una oración, es un verbo auxiliar en realidad, que nos habla sobre el futuro. I will go to school. Yo iré a la escuela. I will go home. Me iré a casa. Entonces el will es futuro. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que el primer condicional es una oración. Su primera parte tiene el uso del if. Sí, if I go to the downtown. Si yo voy al centro de la ciudad. Esa es la primera parte, la primera cláusula, the if clause, que sería como la cláusula del if. Después tenemos la segunda parte, I will buy many things. Yo compraré muchas cosas. La cláusula de resultado. Claro, porque si yo digo if I go to the downtown, si yo pongo, esa es la condición, si yo voy al centro de la ciudad, if I go to the downtown, ¿cuál va a ser el resultado? I will buy many things. Compraré muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que tener en claro dos elementos. En la primera parte, en la parte del if, tenemos que saber el tiempo presente, es decir, el present simple. Y en la cláusula de resultado, en la segunda parte, tenemos que saber el future tense, es decir, el tiempo futuro. En consecuencia, tenemos que saber estos dos tiempos a la perfección, porque dependiendo de la situación vamos a tener que seguir las reglas de cada tiempo. Por lo tanto, en la parte del if vamos a tener que seguir las reglas del presente simple. Y en la parte del will vamos a tener que seguir las reglas del future tense. Claro, la primera parte entonces tiene que estar terminada con una coma. Ahora bien, nosotros podríamos dar vuelta a esta oración y su significado seguiría siendo el mismo. Tomemos la misma oración. If I go to the downtown, si yo voy al centro de la ciudad, I will buy many things.
Démosle vuelta a ver qué pasa. I will buy many things if I go to the downtown. Compraré muchas cosas si voy al centro de la ciudad. Hemos dado vuelta las dos partes que tiene esta oración. Y así tenemos otra oración, otra oración con otra estructura, pero que el significado es absolutamente el mismo. Se voltean las cláusulas, es decir, empezamos con la cláusula de resultado, la result clause, decimos I will buy many things if I go to the downtown. Y no alteramos el significado. Es lo mismo que si estuviéramos empezando con el if. Ahora sí, en términos de escritura, el tema es que cuando uno dice if I go to the downtown, coma, I will buy many things. Pero si uno da vuelta a estas dos cláusulas, la coma desaparece. I will buy many things if I go to the downtown. No se pone la coma si uno va a poner la parte de resultado, la cláusula de resultado primero. Ahora veamos la estructura de la oración en detalle para extraer las cosas más importantes, ¿no? Ya dijimos que la cláusula del if sigue las reglas del presente simple y la segunda cláusula sigue las reglas del futuro. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una negación con este primer condicional, por ejemplo, if I go to the downtown, tomemos la misma, ¿no? Tomemos la misma. If I go to the downtown. ¿Cómo yo podría hacer la negación de esta afirmación? Porque si yo digo if I go to the downtown, estoy afirmando algo. Si yo voy al centro de la ciudad. Pero ¿cómo niego esta oración, esta primera cláusula? ¿Cómo la niego? Perfecto. La voy a negar diciendo if I don't go to the downtown. If I don't. Fíjense. Si yo no voy al centro de la ciudad. If I don't go to the downtown. Si yo no voy al centro de la ciudad. I will not buy many things. No compraré muchas cosas. ¿No es cierto? En realidad no compraré nada si no voy al centro de la ciudad. Pero esa es la lógica. O sea, si en la parte del if tenemos que usarla con presente simple y queremos hacer una negación, tenemos que ajustarnos a las reglas del presente simple. If I don't go to the downtown. Por lo tanto, en la segunda parte, si yo también quiero negar la cláusula de resultado, entonces yo voy a decir I will not buy many things. Yo no compraré muchas cosas. I will not buy many things. ¿Se dan cuenta? Entonces, la regla del will en la segunda cláusula o la result clause sigue la regla del futuro. Y la regla del futuro es súper fácil porque usted tiene que poner will y not y se acabó. Ahora, ¿qué pasa si queremos decir que si él va al centro de la ciudad? O sea, ¿qué ocurre si ocupamos el sujeto he, she or it? Es decir, el sujeto en tercera persona, he, she or it. Tercera persona singular, por cierto. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Con la misma oración. If I go to the downtown. ¿Cómo tendría que hacerlo con la tercera persona singular? En efecto, tendría que decir if he goes to the downtown, he will buy many things. Si él va al centro de la ciudad, él comprará muchas cosas. Fíjense, if he goes. Atento ahí porque la regla del presente simple en tercera persona, he, she or it, nos obliga a poner el verbo con una S. En este caso, como es go, tendría que ser goes, así se lee, digamos, literalmente, goes, pero se pronuncia goes. If he goes to the downtown, he will buy many things. Y afortunadamente, como el futuro will no cambia, no cambia por si es tercera persona, primera, da lo mismo,
uno no lo tiene que cambiar. Entonces dice, he will buy many things. ¿Ok? Si el tema del primer condicional está en saber las reglas del presente simple, porque si usted no las sabe, entonces va a tener problemas a la hora de utilizar la parte del if. Ujú. Entonces, if I go to the downtown, if he goes to the downtown, if she goes to the downtown, if it goes to the downtown. Ujú. Ahora bien, ¿qué pasa si negamos en tercera persona singular? Es decir, tenemos que decir si él no va al centro de la ciudad. ¿Cómo lo tendríamos que decir para negar? Perfecto, tendríamos que decir if he doesn't go to the downtown. If he doesn't go to the downtown, he will not buy many things. Entonces, seguimos las reglas del presente simple en tercera persona singular. If he doesn't, acuérdense, if she doesn't, if it doesn't go to the downtown. Y ahí acuérdense que cuando nosotros ocupamos el doesn't con he, she or it, no es necesario poner la S en el verbo, o la ES en este caso con goes. Ujú. Y afortunadamente, nuevamente, con will no hay que cambiar nada, sino que he will not buy many things. O she will not buy many things. Esa es la estructura básica del primer condicional cuando hablamos de manera afirmativa o negativa. Tiene que quedar muy, muy, muy claro. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Cómo hacemos la pregunta? Esto ya es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Recordemos que las preguntas en el lenguaje pueden ser de forma cerrada y de forma abierta. Open question and closed questions. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la pregunta de esta misma oración? Vamos a abusar de esta oración, que es if I go to the downtown, I will buy many things. ¿Cómo se hace la pregunta de esto? Fíjense, podemos hacerla de la siguiente manera. If you go to the downtown, will you buy many things? If you go to the downtown, will you buy many things? Fíjense, si tú vas al centro de la ciudad, ¿comprarás muchas cosas? Es decir, la parte del resultado, eso que decíamos, I will buy many things, convertirla en pregunta sugiere seguir las mismas reglas del futuro en pregunta. Es decir, yo comienzo diciendo, will you buy many things? Así se hace la pregunta cerrada. Ahora, claro, yo dije al principio, if you go to the downtown, will you buy many things? Es decir, pusimos el if primero, digamos de modo normal, y luego preguntamos con el will. Ahora, también se puede hacer al revés. Will you buy many things if you go to the downtown? ¿Comprarán muchas cosas si tú vas al centro de la ciudad? Entonces, ahí tenemos una pregunta cerrada. Will you buy many things if you go to the downtown? No podemos decir, you will buy many things if you go to the downtown. No, porque tenemos que comenzar. Las preguntas cerradas siempre se comienzan con el verbo to be o con los verbos auxiliar. Y acuérdense que el verbo auxiliar en este caso es el will. Por lo tanto, la pregunta, que quede muy bien señalada, will you buy many things if you go to the downtown? Ahora, ese es el ejemplo de pregunta cerrada. ¿Qué pasa con la pregunta abierta? Recordemos que las preguntas abiertas se hacen con los WH question, con las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? What, where, when, who, how, whom, whose, entre otras. ¿Ya? Quizás me falta which, por ejemplo, me podría estar faltando. ¿Ya? Entonces, de nuevo, con esta misma oración, ¿qué podríamos decir? Bueno, ¿qué comprarás si tú vas al centro de la ciudad?
¿qué comprarás si tú vas al centro de la ciudad? ¿Cómo se haría esta oración? Piénsenlo bien. ¿Qué harás? O sea, perdón. ¿Qué comprarás si tú vas al centro de la ciudad? ¿Cómo haríamos esta pregunta abierta? Exacto. Tendríamos que decir, what will you buy if you go to the downtown? What will you buy if you go to the downtown? ¿Qué comprarás si tú vas al centro de la ciudad? Ok, ese sería entonces la estructura del primer condicional. El primer condicional, la verdad es que se usa para situaciones probables, situaciones que son posibles, ¿ya? Claro, pues si yo voy al centro de la ciudad compraré muchas cosas, es lógico que lo haga. Ujú. Por lo tanto, esa es la utilidad del primer condicional, que hablemos sobre cosas o situaciones o condiciones que pasarán, que tendrán en realidad un resultado probable, que tendrán un resultado posible. Claro, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. If you tell the truth, o más bien, if you tell her the truth, si tú le cuentas la verdad, she will believe you. Ella te creerá. If you tell her the truth, she will believe you. Ella te creerá. Ujú. Ese es el primer condicional. Más ejemplos de primer condicional. If you don't hurry, es decir, si no te apresuras, you will miss the bus. Tú perderás el bus. If it rains, si llueve, if it rains, you will get wet. Tú te mojarás. Uh-huh. If I have time, si yo tengo tiempo, if I have time, I'll finish that letter. Yo terminaré esa carta. Uh-huh. If he calls you, recuerden, después del he, el verbo va con ese cuando es afirmativo. If he calls you, you should go. Si él llama, tú deberías ir. ¿Algún ejemplo más policial, ¿no? Que aparece en las películas. If you don't drop the gun. Si tú no arrojas el arma. If you don't drop the gun, I will shoot. Dispararé. Uh-huh. If you don't leave. Si tú no te vas. If you don't leave, I will call the police. Llamaré a la policía. Fíjense que hay otra particularidad del primer condicional. Está en varias canciones. Billie Eilish, Bad Guy, por ejemplo. Coldplay, Fix You. Rihanna, Umbrella. En una canción de Adele que se llama Chasing Pavements. Kings of Leon, The Face. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Chicago, If You Leave Me Now. Ralph, Call to the Touch. Una de Selena Gomez que es Look at Her Now. The Audioslave, que es Cochise, Sleeping at Last, One, y Laura Marling, que es Your Only Doll, también son condicionales. Pueden identificar en esas canciones los condicionales que existen. Si a mí me preguntan la canción que a mí más me gusta, que tiene un condicional, es la de Cyndi Lauper, ¿no? De Cyndi Lauper, Time After Time se llama, me parece. Time After Time. Ok, entonces, claro, ahí pueden descubrir que en realidad el primer condicional es muy cultural, ¿no? Es muy útil. Lo que pasa es que es muy útil para describir situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo entonces. Suscríbase, comente, dé like, acceda a la descripción del video porque todo lo que yo he hablado está de forma escrita en el link que sale en la descripción del video, así que ahí puede ver toda esta información escrita y lo puede utilizar para sus estudios. Que estén muy bien, cuídense, chao.